Have you heard in flamenco history about a musician named Isidoro Hernández? Probably not, because although he composed many flamenco works in the 19th century, he's practically forgotten today. In episode 57 of the podcast Forgotten Sounds of Flamenco, we will remember who Isidoro Hernández was, reviewing the little we know about his life and listening to some of his flamenco compositions. Sounds that once were listened. Sounds that once were enjoyed. Sounds that once were danced. Sounds relegated to oblivion. And yet, there is still something we can do for them. Let us summon them. Let us summon them. Welcome to the podcast Forgotten Sounds of Flamenco. My name is José Miguel Hernández Jaramillo, and I invite you to join me in this journey through the sounds, stories, places, and characters that brought 19th century flamenco to life. Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sonidos Olvidados del Flamenco, que ya alcanza su número 57. Y quiero agradecerte y agradeceros por esta comunidad que va creciendo cada vez más alrededor de todo el mundo, especialmente aquellas personas que me estáis dejando algunos mensajes muy bonitos. Bueno, recordad que este programa lo podéis seguir y suscribiros gratuitamente en plataformas como Spotify, Apple Music, iVoox o en nuestro canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa, donde además puedes verme. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una figura fascinante pero inexplicablemente olvidada. Isidoro Hernández fue un músico, compositor y director de orquesta del que probablemente no encontrarás su nombre en los libros de flamenco a pesar de su enorme contribución a este arte en sus primeros años. Lo más sorprendente es que pese a su prolífica obra no hemos podido encontrar ni una sola imagen suya, ni una fotografía, ni un grabado, ni nada. Algo realmente inusual para alguien que tuvo mucha relevancia en su época. Además de esta, su vida está llena de interrogantes. La primera, su lugar de nacimiento. Algunas personas consideran que era paisano mío, de Sevilla. Parece ser que realmente nació en Cádiz. Y era probablemente hijo de Manuel Hernández, un director de la Banda del Hospicio y músico del Teatro Principal de Cádiz. Otra incógnita es su fecha de nacimiento. Aunque se asume que nació en 1847, tiene algunas obras musicales publicadas ya en 1859, o sea, las debió componer con 12-13 años. Es posible, pero la verdad es que es un poco extraño que editores como Casimiro Martín publicaran obras de un niño de esa edad. Por lo que me atrevo a pensar que su fecha de nacimiento es algo anterior a ese año de 1847. Desconocemos si desarrolló su actividad musical en su tierra andaluza. Lo que sí sabemos es que en la década de 1870-1880 desarrolla esta actividad profesional en Madrid, donde compone varias decenas de zarzuelas. Únicamente nos ha llegado la música de algunas de ellas, y ahí podemos apreciar que era constante la inclusión de piezas flamencas en las mismas. En esta época madrileña también compone una infinidad de obras de las llamadas obras de salón, de acuerdo a la moda de aquel tiempo. Esto es, compone habaneras, chotis, valses, polcas, mazurcas, por ejemplo. Otra actividad donde Isidoro Hernández destacó fue en la elaboración de las llamadas reducciones para piano, que consistían en hacer arreglos de piezas orquestales normalmente muy conocidas, muy populares. En este caso, él las hacía para piano. Isidoro hizo muchísimas reducciones para piano. Quizá fue el que más prodigó esta actividad en su tiempo. Por último, mencionaré lo que más nos interesa en este podcast. Isidoro Hernández compuso muchísimas canciones andaluzas, canciones flamencas o directamente piezas instrumentales o para canto y piano de palos flamencos, de los palos flamencos más de moda en aquellos años. Muchas de estas piezas las publicó en una serie de colecciones y aquí tengo un ejemplar de quizá la primera colección de piezas andaluzas que realiza. La Biblioteca Nacional data este documento del año 1868, aunque yo personalmente considero que es de unos años más tarde. Se titula Tradiciones populares andaluzas, álbum de los cantares más característicos de aquellas provincias meridionales para piano. Y consta de un total de 10 piezas andaluzas, algunas de ellas consideradas ya flamencas en aquellos tiempos, entre las que están la soleá, la caña, la malagueña, el fandango, las playeras, subtituladas Cantes Gitanos, y la que estamos escuchando, que es esta que tengo aquí, que son una petenera. Este documento es de mi colección particular. Es una de las primeras peteneras españolas que se publican en partitura y es una obra increíble. Vamos a escuchar un poquito.
Además de esta colección, Isidoro Hernández publicó otras, entre ellas destacan las que se llaman Flores de Andalucía, Cancionero Popular, La Gracia de Andalucía, La Flor de España, Ecos de Andalucía, pero sin duda su colección más popular, la que tuvo más ediciones y se distribuyó más, fue la conocida, la que se llama Flores de España en 1883. Esta colección, Flores de España, consta de 40 piezas que abarcan no solo piezas de distintas regiones de España, sino también de diferentes épocas musicales. Las primeras composiciones de esta colección recogen expresiones musicales que estuvieron de moda durante la primera mitad del siglo XIX, como el zorongo o la caña. Y luego presenta una serie de obras de flamenco de aquella época, como fandangos, malagueñas, soleá, polos, cañas, javeras, rondeñas, granadinas, jarabes, peteneras, zapateados o playeras. Pues de todas ellas vamos a escuchar una de mis favoritas, la que se titula Soleá Gitana. De los pocos documentos que hablan algo sobre cómo era Isidoro Hernández como persona y profesional, lo encontramos en esta noticia publicada en 1884 que os voy a leer. Del maestro don Isidoro Hernández no podemos decir nada nuevo. El público le conoce hace muchos años y le hacen contar sus obras por otros tantos éxitos. Las condiciones de su música, que merecerían un artículo aparte si dispusiéramos de espacio para ello, se traducen en una venta constante en los almacenes de Zozaya. Los maestros compositores, compañeros y amigos suyos que le confían sus arreglos de sus obras, le estiman y le quieren sinceramente. Cuantos han disfrutado de su trato saben que no le hay más franco y más amable, y los que le ven abandonar las comodidades de su casa para engolfarse en las tareas de la dirección lírica, se admiran de que sea insensible a todas las molestias, mientras corren sus ojos por el pentagrama. Bueno, por último vamos a escuchar un fragmento de las granadinas que también aparecen en esta colección Flores de España. Como podrás apreciar ahora cuando la escuchemos, la granadina o granaína de esa época tiene muchas similitudes con la malagueña también de aquella época, sobre todo en la parte instrumental, aunque también tenía sus particularidades. Pues vamos a escuchar esta obra, a ver si te gusta.
Bueno, está preciosa esta obra, esta granaína. De la vida de Isidoro Hernández, una de las pocas certezas que conservamos es su fallecimiento. Falleció en octubre de 1888 en Sevilla. En los últimos meses, el compositor se había establecido en Sevilla, donde ocupaba importantes cargos musicales. Era, por ejemplo, el director de la compañía de teatro del Duque, en la Plaza del Duque, y el maestro y director de la orquesta del Teatro Cervantes, en el actual Cine Cervantes, en la calle Trajano. Pese a que tuvo una gran popularidad como compositor en Madrid, los periódicos de esta capital se hicieron eco de su fallecimiento con una escueta nota que decía lo siguiente: ha fallecido en Sevilla el maestro compositor don Isidoro Hernández, autor de un gran número de zarzuelas del repertorio moderno. Pues esperemos que con el paso del tiempo vayan apareciendo más datos sobre la vida de este genial compositor andaluz, como digo, muy injustamente olvidado. Y ahora te pregunto a ti, ¿conocías a Isidoro Hernández? ¿Habías escuchado alguna de sus obras antes? Probablemente no, porque que yo sepa, muy pocas de sus obras han sido grabadas y la mayoría de ellas pertenecen aún a esa legión de sonidos olvidados que desde este proyecto estamos intentando que no lo sean más. Bueno, si te ha gustado este episodio, pues danos un me gusta, suscríbete y síguenos en las redes sociales. Y suscríbete al podcast si aún no lo has hecho. Te espero por aquí de nuevo el primer viernes de junio.